Bien, mis amigos de YouTube, hoy estaremos mirando cómo agrupar datos en clase. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estamos haciendo un estudio y tenemos muchos datos y es más recomendable agruparlo para poder entonces así calcular las medidas estadísticas y poder analizarlo de una forma más fácil y más rápida. ¿Cuándo agrupamos datos? Algunos estudiadores dicen que cuando tenemos más de 20, otros cuando tenemos más de 25. Realmente cuando tenemos 20 o 25 datos es más recomendable agrupar los datos en clase. Entonces, aquí tenemos unas 30 calificaciones. O sea, tenemos la calificación de 30 estudiantes de un centro de estudio. La calificación, podríamos decir, calificación final. Y esto es muy importante, poder enfatizar el título de lo que vamos a hacer. Esto es parecido también al título de un gráfico. Toda tabla estadística tiene que contestar 4 preguntas básicas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Aquí entonces estamos hablando de que son calificaciones, de que es en un centro de estudio y cómo fue evaluado. Bueno, pues entonces tenemos una escala de 100. Entonces, para poder agrupar los datos en clase, tenemos que perseguir 3 pasos que lo tenemos aquí. El primero es determinar el rango. ¿Pero qué es el rango? El rango no es más que restar al dato máximo, restar el dato mínimo. En este caso, tenemos el rango va a ser 91 menos 50. 91 menos 50. Es lo que estamos haciendo, restando el dato máximo al dato mínimo. Entonces aquí tenemos que el rango va a ser igual a 41. Bien. Entonces, segundo paso. Ya este es el primer paso. Segundo paso. Tenemos que determinar la clase. La clase es un tema a veces hasta controversial entre los libros. En la mayoría de libros nos indican resolverlo con tanta clase, no especifican, nos dan la clase. Otros nos recomiendan hacerlo en intervalos de 10 en 10. Pero esto va a ser la interpretación del estadígrafo que esté trabajando, del investigador que esté trabajando. Ahora, para poder explicar este video, lo que voy a hacer es enseñarles lo que es la regla de Stuber para determinar la clase. Hay varias formas de determinar la clase. Una es la raíz cuadrada, que en la clase van a ser igual a la raíz cuadrada de los datos, o sea, cuál es el dato mayor. Pero yo prefiero mejor trabajar con la regla de Stuber, que Stuber dice que es 1 más 3.322 logaritmo de n. Y así podemos determinar la clase. El 1 constante, 3.322 constante, logaritmo de n. N va a ser la cantidad de datos. En este caso tenemos 30 datos, o sea que n es igual a 30. Dato muy importante. Entonces, ¿cómo determinar esta fórmula? Asimismo, yo le digo que la clase es igual a 1 más 3.322 logaritmo de ¿qué? De 30. Porque n en este caso es 30. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Muy importante. Primero calculamos el logaritmo de 30. Luego lo multiplicamos por 3.322. Y luego le sumamos 1. No podemos sumar primero y luego multiplicar por el logaritmo de 30. Entonces, con la ayuda de una calculadora, calculamos el logaritmo de 30, lo multiplicamos por 3.322 y le sumamos 1. Entonces vamos a tener que nuestra clase va a ser igual a 6.1295. Repito, calculamos el logaritmo de 30, lo multiplicamos por 3.322 y le sumamos 1 y vamos a tener 6.1295. Y el tercer paso, entonces, este es el primer paso, este es el segundo paso. Entonces, el tercer paso es determinar la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Bueno, la clase son cuántas filas yo le voy a hacer a la tabla. Y la amplitud es cuál va a ser el intervalo que van a tener cada clase. Pero ¿cómo se determina la amplitud? La amplitud no es más que la división entre el rango y la clase.
¿Cuánto nos dio nuestro rango? 41. Por lo tanto, la amplitud va a ser igual a 41 sobre lo que nos dio la clase, que es 6.1295. Sencillamente como eso. Si en algún ejercicio nos dicen trabaje con tanta clase, pues ya yo no tengo que calcular la regla de Stubbe. Eso es muy importante. Muchas veces le van a decir algunos ejercicios, trabaje con tanta clase, pues entonces ya esto no tenemos que calcularlo, simplemente utilizarlo para determinar la amplitud y comenzar a trabajar. Aquí vamos a tener que la amplitud es igual a 6.6890. Luego de yo tener todo esto calculado, tengo que tener algo pendiente. Las clases no pueden ser decimales, por lo tanto las redondeo. No redondeo primero para después calcular la amplitud. Primero calculo la amplitud y después redondeo. En cuanto a la amplitud, si son datos cuantitativos discretos, quiero trabajar con números enteros, pues entonces la amplitud siempre hay que tener pendiente que tenemos que redondear menos. Redondear menos y a eso le sumamos 1. ¿Qué es redondear menos? Redondear menos siempre es llevar al número entero que tengo. Siempre llevarlo al número entero que tengo. Eso es redondear menos. O sea, yo redondeo menos aquí, me va a dar 6. Entonces, redondear menos, 6, más 1, 7. Por lo tanto, la amplitud aquí es igual a 7. Muy importante eso. O sea, que si aquí me da 6, redondeo menos como quiera me va a dar 6, le sumo 1, son 7. Si aquí me da 5.45, redondeo el 5 y le sumo 1, son 6. Así se resuelve lo que es la amplitud. Luego de yo tener rango, clase y amplitud, tenemos que explicar algo muy interesante. La clase, ya dije que son las filas que se le van a hacer a la tabla. Y la amplitud, los intervalos que van a tener cada fila. Vamos a eso. Bien, luego de yo saber cuál es mi clase, cuál es mi amplitud, entonces yo procedo a hacer mi tabla. Aquí no coloqué el rango, porque aquí el rango no se utiliza para hacer la tabla. ¿Para qué calculo el rango entonces? Para yo poder calcular la amplitud. Porque recuerden que la amplitud es el rango sobre la clase. Si calculo el rango, me hace más fácil calcular la amplitud por ahí. Entonces, muy importante, una tabla estadística va a tener clase. La clase no es más que la variable que yo esté trabajando. O sea, que aquí yo puedo poner calificaciones. O sea, es la variable que estoy trabajando. Estoy trabajando estatura, puedo trabajar estatura. Supongamos que lo que teníamos es estatura de los estudiantes, aquí podríamos poner estatura bien. Perfecto. Aquí la clase es genérico para todo. Ahora, ¿qué son las clases? Las clases son cómo yo voy a agrupar esos datos para poder analizarlos. Luego voy a tener también lo que es la frecuencia simple, FI. Luego voy a tener lo que es la frecuencia relativa. Frecuencia simple, frecuencia relativa. Y aquí voy a tener las acumuladas. La frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. También puedo calcularle a estos datos, puedo calcularle el punto medio de la clase. Aquí también yo puedo seguir, si quiero hacer un histograma, un gráfico de pastel, colocarlo en por ciento, también el por ciento, que voy a decir cómo aplicar todo esto. Entonces, de aquí parte lo que es mi tabla. Ahora, una tabla, recuerden, que va a tener columnas. Estas son las columnas. Columnas básicas estas. ¿Cómo yo saber cuántas columnas voy a hacer? Casi siempre yo les voy a pedir eso. ¿Cuántas columnas usted le va a hacer? Ahora, va a tener también fila la tabla. Entonces, ¿cómo yo saber cuántas filas le hago? La fila me lo va a decir la clase. Aquí me está hablando de que tenemos que tener 6 filas. Bien, ¿tenemos cuántas clases? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podemos también dejarle la parte de los totales aquí, para calcularle, para después los cálculos, poder hacer un total, tanto la frecuencia simple, frecuencia relativa y todo lo demás. Bien, entonces,
Yo tengo ya cuántas clases tengo. Ya trabajé con mi clase, ya trabajamos con la clase. ¿Y qué es lo que es la amplitud? La amplitud es cuál va a ser el intervalo que yo voy a tener entre cada una de las clases. Ahora, ¿cómo construir las clases? Las clases tienen diferentes formas de ser construidas. Una es con un intervalo cerrado, donde incluye el límite inferior y el límite superior. Y otra es un límite semi cerrado, donde incluye solamente el límite inferior, no el superior. Aquí vamos a tener un límite inferior y un límite superior. Límite inferior y límite superior. O sea, si yo tengo de 5 a 15 en esto, en el intervalo cerrado, incluye el 5, incluye el 15. Para hacer la otra clase tendría que pasar al otro número, pero aquí me incluye el 15. En cambio, esa misma clase, en el intervalo semicerrado, tendría entonces nada más de 5 hasta el 15. Pero no me incluye el 15, por lo tanto yo tendría que iniciar con el 15 aquí. Y tenemos lo mismo, esto que está aquí es lo mismo. Lo único que aquí me incluye el 15 y aquí no me incluye el 15. Como no me lo incluye, lo escribo en la otra clase para que podamos entonces poder analizar nuestros datos. O sea que aquí tendríamos también, si se fijan, esto aquí es lo mismo, lo único que aquí me incluye el 15 y aquí no me incluye el 15. Porque aquí no, ese paréntesis en matemática nos dice que ese intervalo no lo incluye. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer con este intervalo? Lo vamos a enseñar. Por lo tanto, yo tengo que tener límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de todos mis datos? El límite inferior es el menor. Por lo tanto, yo inicio con el menor siempre en la primera clase. Repito, se inicia con el número menor en la primera clase. Se inicia con el límite inferior aquí, con el número menor. Pues entonces, otros libros a veces recomiendan que se incluya, que se realice con el límite inferior menos 1. Yo trabajo con el número menor. Número menor. Y entonces va a ir desde el número menor ¿hasta cuándo? Pues entonces ahí es que entra lo de la amplitud. Entonces, ¿qué me dice la amplitud? Me dice que la amplitud son 7. Va a tener 7 números la amplitud. Aquí es muy importante esto. 7 números. Si va a tener 7 números, entonces no sería 57, sino 56. ¿Por qué? 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. Son 7 números. Por lo tanto, cuando trabajo con este intervalo, para yo poder trabajar con la amplitud, lo recomendable es yo colocar el límite inferior y entonces colocar el límite inferior de cada clase, para entonces yo tener una facilidad de no perderme. Entonces aquí sería más 7, que son 64, más 7, 71, 78, más 7, 85. Ahí yo no me voy a perder, pero también me facilita el yo ponerle el otro límite que falta, porque siempre va a ser, ojo con esto, siempre va a ser el de aquí uno menor con este. Entonces el de aquí uno menor que este, que serían 63. Entonces el de aquí uno menor que este, que son 70. Y así sucesivamente. 77 y 84. Por aquí lo tengo para el menor, pues entonces aquí sí utilizo la amplitud, que serían entonces llegar hasta 91. Porque recuerden lo que le expliqué en la primera clase. Si yo 85 le sumo 1, o sea 85 inclusive más 7 sería 91, porque yo tengo que incluir el 85. Entonces ya luego de yo tener mi clase, ya yo entonces voy a analizar los datos, agrupar esos datos en esas clases. ¿Qué me dice la frecuencia simple? Frecuencia simple. Frecuencia simple. Me dice, ¿cuántos números hay del 50 al 56? Eso es lo que dice la frecuencia simple. Ojo con esto. ¿Cuántos números hay del 50 al 56? Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4. Aquí me incluye el 56, por lo tanto tenemos 4 números del 50 al 56. Eso es lo que colocamos ahí. Entonces me dice, ¿cuántos números hay del 57 al 63? Hasta el 63, ¿cuántos números hay? 1, 2 y 3. 3 números. Del 64 al 70, hasta el 70, tenemos el 70 aquí. ¿Cuántos números hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, esa frecuencia tiene 14 números. Entonces, ¿cuántos números hay del 71 al 77?
Aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 números. Pues entonces colocamos nuestra frecuencia simple. Entonces, ¿cuántos números hay del 78 al 84? Hasta el 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Pues entonces eso es lo que vamos a ir colocando acá. Ya en la última serían 3. ¿Cómo yo sé que eran 3? Porque aquí tiene que sumarme n. Tiene que darme n. Tiene que darme 30, 9, 14, 18, 21, 25. Perdón, 35. N aquí es 35. Son 35 datos que tenemos. 35 datos. 7 por 5 son 35. Sí, son 35 datos que tenemos. Miren cómo uno también puede ir corrigiendo, si sabe qué significa cada cosa, cómo puede ir corrigiendo cualquier error que uno pueda ir cometiendo en el paso. Aquí tiene que darme la cantidad de datos. Por aquí yo tenemos 35, tiene que darme 35 datos. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es más que dividir frecuencia simple entre el total de datos. Muy importante eso. Frecuencia simple entre el total de datos. Tenemos 4 entre 35. 0.1143. Seguimos. 3 entre 35. 0.0857. 14 entre 35. 0.4. 5 entre 35. 0.1429. 6 entre 35. 0.1714. Y por último, 3 entre 35, 0.0857. También muy importante. ¿Qué me debe dar ahí? 1. Tiene que darme 1 eso. Lo podemos verificar. 19, 23, 30. Me llevo 3. 7, 12, 14, 15, 20. Me llevo 2. Entonces me llevo 2 en esta columna. 11, 15, 22, 30. Me llevo 3. 3, 4, 7, 8, 9, 10. Entonces me da 1. La suma aquí me da 1. Eso es muy importante. Entonces, luego tenemos las acumuladas. Estas son las frecuencias acumuladas. Estas son las acumuladas. En la frecuencia acumulada tenemos también que enfatizar que existen dos frecuencias acumuladas. Una frecuencia acumulada más D y otra frecuencia acumulada menos D. La que yo uso es la más D. La más D es sumamente fácil. Se refiere a la frecuencia simple, mírenlo ahí, y no es más que la frecuencia simple en cada una de las clases, sumándole todas las anteriores. A 4, ¿qué le sumo? No hay nada, pues entonces lo repito. A 3, ¿qué le sumo? El 4. 3 y 4 son 7. Entonces 14 más 3 más ya sé que me da 7 aquí, pero más 14 son 21. Entonces 5, ya yo sé que me da 21, son 26. Y aquí me da 32. Y aquí me da 35. Ese dato y ese dato tiene que ser igual. Muy importante. La frecuencia menos D sería lo contrario. Realmente aquí sería la sumatoria de todito, y aquí sería la sumatoria desde ahí para abajo, aquí sería la sumatoria de aquí para abajo, y así sucesivamente. Sería como voltearlo realmente. Pero yo uso la más D, la que ustedes ven ahí. En la frecuencia relativa se refiere a la frecuencia relativa, pero es la acumulada, por lo tanto es lo mismo que se hizo con la frecuencia simple aquí. O sea, se hace con la frecuencia relativa. Yo a este le sumo todo lo anterior, ¿no? Como no tiene más nada, pues entonces lo colocamos aquí. Entonces yo lo que hago es sumar 0.11 más 0.0857, que me da 0.2. Ahora a 0.2 yo le sumo 0.4, que es 0.6. Entonces a 0.6 yo le sumo 0.1429, que es 0.7429. A 0.7429 yo le sumo 0.1714, 0.9143 me da. 0.9143. Y por último, si a este número yo le sumo 0.0857 me da 1. Por lo tanto, este valor
y ese valor tiene que ser el mismo. Eso es muy importante para nosotros poder realizar nuestra tabla. Y por último está lo que es el punto medio. Punto medio. ¿Y qué es el punto medio? El punto medio es el número que está entre ellos dos, o sea, la media aritmética, que la voy a también explicar más adelante. 50 más 56 son 106. Dividido entre 2, 53. Eso es lo que es el punto medio. Sumo el límite inferior más el límite superior, lo divido entre 2. Aquí me da 53. Entonces aquí sumo 57 más 63 y lo divido dentro de 2. Y eso me va a dar 60. Y usted me diría, wow, ¿cómo lo sumo tan rápido? No es que lo sumo tan rápido, después que yo calculo el primero, lo demás será nada más sumarle la amplitud. Pero usted lo puede confirmar, 64 más 70, dividido entre 2, le tiene que dar 67. Entonces más 7 serían 74, 81, y por último serían entonces 88. Y ahí tendríamos ya entonces nuestro punto medio calculado. O sea, el por ciento entonces. El por ciento usted lo puede calcular de la frecuencia relativa simple o de la frecuencia relativa acumulada para calcular lo que es una ojiva, un gráfico que también se llama ojiva. Si usted quiere calcular también el gráfico de pastel, también podría hacerlo con la frecuencia relativa para partir desde un solo punto a colocar cada una de las divisiones del gráfico de pastel. Pero aquí calcular el porciento es sumamente fácil. Si usted lo quiere de la frecuencia relativa, multiplicarlo por 100. O sea, en el primero, multiplicarlo por 100 sería correr el punto 2 a la derecha, ¿ya? 11.43%. Aquí me daría 8.57. Aquí me daría 40%. El 40. Pues yo lo corro 2. Entonces 14.29. Lo estoy calculando con la frecuencia relativa. 17.14 y 8.57. Y ahí tendríamos nuestra tabla de distribución de frecuencia iniciando desde cero. Siempre es recomendable siempre organizar los datos.